Hola, hola gente linda, ¿cómo está? Pues en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la depresión. ¿Por qué es importante que hablemos? Porque de repente utilizamos coloquialmente la palabra depresión cuando en realidad lo que estamos experimentando es tristeza o un poco de melancolía, ¿no? O sea, muchas veces hasta decimos, ay, es que estoy deprimido o es que me siento deprimida, cuando en realidad no estamos pasando por eso. Y este trastorno, que se conoce como uno de los trastornos del estado de ánimo, va más allá de una simple tristeza o de estar de bajón de ánimo. De hecho, es una de las principales causas discapacitantes a nivel laboral en el mundo. Se considera que de hecho está entre la primera y la segunda causa por la cual muchas de las personas dejan de ir o de asistir a sus labores del día a día, e incluso se observa que parece ser que cada vez va a ser más presente esta situación. Ahora, ¿por qué es importante para mí compartírselos en este momento específico que estamos viviendo? Porque las condiciones actuales de la pandemia y todos los efectos que están relacionados con ella, no solamente a un nivel físico, sino incluso a un nivel económico, social, cultural, etcétera, están generando un terreno sumamente fértil para que cualquiera de nosotros podamos experimentar este trastorno, o incluso personas que anteriormente lo presentaron o que lo están padeciendo en este momento puedan presentar un incremento o que se les exacerbe este trastorno. Por eso, sobre todo si no cuentan con la información adecuada, ¿va? Incluso si a lo mejor tú no lo estás padeciendo, pero alguno de tus seres queridos está viviendo una situación que pudiera entrar dentro de esta categoría, puede serte de utilidad para comprender qué es lo que está viviendo y sobre todo para alentarlo a que busque ayuda lo antes posible, ¿va? Ahora, la depresión se le conoce como un trastorno del estado de ánimo porque básicamente lo que va a afectar va a ser la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con nuestro día a día, y uno de los principales elementos que se presentan o uno de los principales síntomas que se presentan en la depresión es precisamente un estado de ánimo disminuido o lo que muchas veces nosotros conocemos como tristeza, aunque va más allá de una simple tristeza, ¿va? Este trastorno, si bien es conocido a nivel mundial, todavía siguen existiendo muchísimas lagunas en cuanto a lo que es realmente una depresión e incluso en cuanto al uso de antidepresivos, no solamente a nivel del mundo, del cotidiano, sino incluso también dentro de la misma comunidad de psicólogos, de psiquiatras o de personal que atiende cuestiones de salud mental. Mi labor aquí no es decir si está bien que te tomes un medicamento o no, si está bien, digamos, que en ocasiones acudas a cierto lugar o no. La labor que tenemos aquí solamente es brindarte información y a través de la cual tú puedas tomar mejores decisiones. Sin embargo, también para mí es importante mencionarte que esto, aunque pueda ser informativo, jamás va a quitar un diagnóstico realizado por algún profesional de la salud. Así que si te sientes identificado con alguno de los puntos que vamos a mencionar a lo largo de este video, por favor, sí consulta a un psiquiatra, que son, digamos, el personal de salud que está ampliamente capacitado para poder hacer un diagnóstico y verificar si efectivamente lo que tú estás pasando es un trastorno depresivo o si a lo mejor estás viviendo otra situación, ¿va? En dado caso de que no puedas tener a tu alcance fácilmente un psiquiatra por el lugar en el que estés, por favor acude lo antes posible con tu médico y coméntale qué es lo que estás viviendo en este momento, ¿va? Ahora, a veces pensamos que cuando estamos sintiéndonos así deprimidos, necesariamente va a ser un tratamiento sumamente costoso, sí en algunas ocasiones, pero también hay muchísimas otras opciones a nivel de instituciones públicas que pueden brindarte de verdad una muy buena atención y ayudarte a transcurrir por este proceso sin que realices gastos sumamente grandes, ¿va? En dado caso de que vivas en la Ciudad de México,
México o en la República Mexicana y que tengas interés en conocer un poco más acerca de estas instituciones que pueden brindarte un tratamiento muchísimo más económico después de haberte realizado un estudio socioeconómico, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, ¿va? Ahora, a nivel mundial, como te mencionaba, la depresión es uno de los principales trastornos mentales, ¿va? Se ha visto que, o incluso la Organización Mundial de Salud tiene estadísticas de que en el mundo han sido diagnosticados 300 millones de personas. Si bien estas cifras pueden ser pues alarmantes, es todavía más alarmante el hecho de que consideran que no son realmente representativas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que cuentan con un trastorno de depresión no acuden a buscar ayuda precisamente por todos los estigmas que puede haber de que una persona que está deprimida la estigmatizan con que está loca, que no le echa ganitas y muchas otras cosas más, cuando absolutamente eso es falso. El hecho de que tú cuentes con un trastorno de depresión o creas que cuentas con un trastorno de depresión no te hace una persona débil, no te hace una persona sumamente frágil, no te hace una persona irresponsable, no te hace una persona que no tienes fuerza de voluntad. Es simplemente una condición que tiene tanto un componente psicosocial, pero también tiene componentes biológicos e incluso puede tener componentes genéticos. Es un poco como si le dijeras a una persona, voy a utilizar el ejemplo, ¿va? Una persona que a lo mejor tiene diabetes, que solamente le eche ganitas y con ganitas se le va a quitar la situación que está viviendo cuando no tiene nada que ver solamente con una cuestión de ganas, ¿va? Entonces, como te mencionaba, aunque hay 300 millones de personas, no son cifras representativas porque desgraciadamente mucha gente no acude a buscar una ayuda. O a veces cuando acuden a buscar una ayuda, se ha visto también que muchas personas del área de salud a veces no están bien informados sobre lo que son los trastornos de depresión y estas personas que acuden con estos médicos o personal de salud que los pueda orientar, están, digamos, como rebotando en diferentes diagnósticos que hace que estas personas a lo mejor pasen años antes de que puedan recibir un tratamiento adecuado y que en ese pasar de los años pues llega un momento en el que digan pues bueno, así soy, así me tengo que quedar y pues así me tocó vivir, cuando la realidad es que lo único que está pasando es que no han tenido un diagnóstico adecuado. Desgraciadamente se ha observado que de 5 personas que acuden a buscar ayuda, solamente una recibe un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Entonces, si te das cuenta, cada vez se va haciendo como más claro el embudo de todas estas personas que tienen, de esas personas que acuden a buscar ayuda y a su vez de esas personas que acuden a buscar ayuda que reciben un diagnóstico adecuado, está siendo menos. Por eso para mí es muy importante que tengas este video y que te pueda acelerar ese proceso de buscar ayuda adecuada lo antes posible, ¿va? A veces se piensa que este trastorno o la depresión o el trastorno del ánimo, que de hecho para mí también es importante mencionarte que dentro de los trastornos del estado de ánimo o del depresivos entra el trastorno bipolar o maníaco depresivo como se le conocía antes, el trastorno de depresión mayor, entran también la distimia y entra también trastornos depresivos asociados con el consumo de determinadas sustancias. Estas sustancias no solamente son drogas, digamos, alcohol, sino que incluso también puede ser algunos medicamentos que estén asociados para tratar algunas otras enfermedades, como en ocasiones puede ser enfermedades relacionadas con el corazón o a lo mejor otro tipo de medicamentos, ¿va? Entonces, estos trastornos del estado de ánimo, aunque a veces se piensa que se presentan más en las mujeres, y sí parece ser que estadísticamente hablando, por cada hombre que tiene depresión, 2 mujeres son las que los tienen, también no podríamos decir que son tan representativas porque incluso culturalmente hablando, muchos hombres que presentan depresión tardan en buscar ayuda
porque tienen miedo de que puedan ser catalogados como pusilánimes o incluso poner en duda la parte de su masculinidad, ¿va? Y a veces también, ¿qué es lo que pasa en el caso de los hombres? Que como culturalmente a muchos de ellos en algunos países se les ha enseñado que no pueden mostrar tristeza, canalizan este trastorno a través de otras formas, como puede ser una ira exacerbada o incluso el consumo de sustancias, adicciones diversas. Entonces son puntos rojos que a lo mejor nos podrían llamar la atención, ¿va? En México se ha observado que de cada 100 personas, 15 van a presentar este trastorno. Entonces, si te das cuenta, no es una enfermedad, porque de hecho es eso, es una enfermedad que deberíamos de dejar pasar, ¿no? O sea, es una gran cantidad de personas en nuestro país que la están padeciendo y todavía es preocupante que de esas 15, acuérdate que no todas van a recibir un tratamiento adecuado, porque tampoco es así de que uno se despierte un día y diga, ay, creo que tengo depresión, entonces ya sé con quién voy a ir. No, a veces esa depresión está oculta de muchas otras cosas, ¿va? Ahora, ¿cómo puedo yo saber si posiblemente esté presentando un trastorno depresivo o lo que conocemos como depresión? Entonces, aquí te vamos a dar una guía rápida para que puedas más o menos empezar a revisar si pudieras caer dentro de la categoría de un trastorno depresivo. Te digo, esto es una guía rápida. Sin embargo, si después de esto todavía tienes dudas, es importante que acudas, como te mencioné, con tu psiquiatra o con tu médico de cabecera, ¿va? Porque también a veces no solamente puedes presentar, te digo, depresión per se, sino que puede ser también un síntoma de otras enfermedades, como puede ser hipotiroidismo o puede ser también algunas enfermedades relacionadas con las glándulas suprarrenales, con cáncer, a veces con diabetes, entre muchas otras más. Entonces, por eso es importante que acudas cuanto antes con tu médico y que empiece a descartar que estos síntomas depresivos estén relacionados con enfermedades como las que te comenté anteriormente o sean exclusivamente relacionadas con un trastorno depresivo, ¿va? Entonces, para nosotros poder diagnosticar si nosotros o alguien más está padeciendo posiblemente un trastorno depresivo, tendríamos que vigilar que a lo largo de 2 semanas consecutivas, por lo menos, hemos presentado 5 síntomas de los siguientes que te voy a decir, agrupados en 2 grupos, ¿va? Entonces, el grupo 1, ahí sí, de estos 5 síntomas que te mencioné, tiene que haber por lo menos uno de estos síntomas y el síntoma es humor deprimido, o apatía o pérdida de interés por cuestiones que te gustaban antes. Entonces, del grupo 1 necesitas ver que por lo menos tengas uno de estos síntomas, humor deprimido, apatía o pérdida de interés, para poder decir, creo que voy bien en esto. Y del grupo 2 necesitas tener por lo menos 4 síntomas de los que te voy a mencionar a continuación durante estas 2 semanas, ¿va? ¿Qué síntomas son del grupo 2? Uno es cambio de peso o del apetito, ya sea que haya aumentado considerablemente o que haya bajado considerablemente. ¿A qué le llamamos considerablemente? Si a lo largo de estas 2 semanas estás bajando o estás subiendo aproximadamente entre unos 4 o 5 kilos o aproximadamente el 10% de tu peso corporal, ¿va? Entonces, sí es importante que empieces a checar si está habiendo como digamos, un incremento de tu apetito o una pérdida de tu apetito. Otro de los síntomas es perturbaciones en el sueño, ya sea que estés durmiendo más de lo que normalmente duermes o que estés padeciendo de periodos de insomnio, sobre todo si estos periodos de insomnio se presentan en la madrugada, como a las 3 de la mañana, y a partir de las 3 de la mañana ya no te puedes dormir, ¿va? Entonces, otro también es fatiga.
sentimientos de culpa o de que eres inútil para poder realizar actividades cuando a lo mejor antes ni siquiera te pasaba por la cabeza esas circunstancias, o sentimientos de desesperanza. Otro de los síntomas también es que tengas agitación psicomotriz, es decir, no te puedes quedar quieto, todo el tiempo estás sintiéndote que estás ansioso, ansioso, ansioso y que te tienes que mover y demás. Si tienes algo que se llama disfunción ejecutiva, que esta disfunción ejecutiva es no te puedes concentrar como normalmente te concentrabas antes, se te olvidan las cosas cuando antes a lo mejor no te pasaba, sientes que hablas como más lento o incluso que de repente te estás moviendo más lento, y tú te das cuenta que no estás rindiendo como normalmente rendirías, ¿va? Y el último síntoma que es sumamente importante que lo consideres dentro de este grupo 2 es ideación suicida. ¿Qué es ideación suicida? No es solamente del que ya está aventando, o sea, del puente, ¿no? Que eso no sería ideación suicida, es empiezas a tener pensamientos como de que la vida no vale nada, no quisieras estar aquí, o incluso ya estás hasta pensando cómo vas a generar las acciones para poder atentar contra tu vida. Entonces, es muy importante, sobre todo en esta parte de la ideación suicida, que si tú o alguien lo está presentando, no lo veas como de, ay, no, no pasa nada. No, o sea, tampoco te me espantes muchísimo, pero sí es momento de empezar a pedir ayuda y decir, creo que esto no es adecuado, y que toques puerta con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿va? Entonces, recuerda, para poder hacer este autodiagnóstico es que tengas por lo menos uno de los síntomas del grupo 1, que es humor deprimido, apatía, pérdida de interés, y por lo menos 4 de los síntomas del grupo 2, que son cambio de peso, de apetito, perturbaciones del sueño, fatiga, agitación o retraso psicomotor, disfunción ejecutiva, culpa, inutilidad, desesperanza e ideación suicida. Entonces, espero que la información de aquí sea de mucha utilidad para poder identificar en dónde estás, y sobre todo recuerda lo siguiente, o sea, se vale que pidas ayuda, ¿va? Hay muchos recursos para ti. El hecho de que no sepas ahorita cuáles son es otra cosa muy diferente, y precisamente también para eso queremos entregarte este video y ponernos a tu disposición, ya sea que nosotros podamos apoyarte en tu proceso, o si no, o sea, poderte orientar con quién pudieras empezar a tocar puertas para ver que te acompañen en poder regresar a este estado de plenitud y de satisfacción que a lo mejor antes viviste. Es muy común también que si en este momento estás pasando por un periodo depresivo o por un trastorno de depresión, pienses que así vas a estar todo el tiempo, y fíjate que no, no es cierto, no tienes por qué quedarte aquí. Hay muchísimas personas que han pasado por trastornos depresivos y han podido retornar a su salud, e incluso aunque hayas pasado en varias ocasiones por un trastorno depresivo, tampoco quiere decir que te vayas a tener que quedar así, ¿va? Se vale tener una vida que realmente te llene, y a lo mejor esta depresión puede ser también una forma en la que puedes darte cuenta de los cambios que tienes que realizar, y no tienes por qué pasarlo solo o sola. Acuérdate que hay mucha gente que te puede ayudar a lo largo del camino, pero solamente alza la mano y pide ayuda, y verás cómo poco a poco van llegando esas personas que te pueden apoyar a regresar a tu estado de equilibrio. Si consideras que esta información puede ser de utilidad a alguien más, te agradeceré infinitamente que los puedas compartir y que nos acompañes en nuestras redes sociales. Y te mando un muy, muy fuerte abrazo al alma. Acuérdate que no estás solo, no estás sola, y cualquier cosa, aquí estamos para apoyarte. Un abracito, gente linda. Bye bye.